Listo. Ahí ya vamos empezando. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan y nos acompañan en este curso en redacción científica y publicación. Vamos a esperar un minutito y ya damos inicio con la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por su espera. Bueno, entonces, muy buenos días. Es un honor darles la más cordial bienvenida al primer curso en redacción científica y publicación en español, organizado por la American Chemical Society y ACS Publications. Mi nombre es Juliana García, yo soy representante científica de ACS Publications para América Latina y hoy nos acompaña el doctor José Rubén Morones Ramírez, a quien tendremos el gusto de presentar más adelante. Este curso, que se desarrolla en 4 sesiones a lo largo de las próximas semanas, tiene como propósito brindar herramientas y conocimientos claves para fortalecer sus habilidades de escritura científica, abordando temas fundamentales que van desde los fundamentos y principios de la escritura científica hasta la correcta estructuración de un manuscrito. También pues aprovechamos para agradecer de manera especial a nuestro conferencista, al doctor Morones, y también agradecemos a nuestras instituciones aliadas y colaboradoras para llevar a cabo este curso, como la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, también el Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología y el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología I2T2, cuyo compromiso con la educación y el desarrollo científico con la región ha sido fundamental para realizar este webinar para todos ustedes. Esperamos que disfruten de esta experiencia y que cada sesión les aporte conocimientos prácticos para avanzar en sus carreras académicas y profesionales. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una breve introducción sobre lo que es la American Chemical Society o la Sociedad Americana de Química, la cual es la principal autoridad global en la publicación de investigaciones científicas con el potencial de revolucionar el futuro de la ciencia. Nosotros contamos con más de 240,000 miembros globales en 195 países diferentes, por supuesto países como México. También contamos con 32 divisiones técnicas en diferentes áreas del conocimiento, no solamente basados en la química, sino también en la biología, la física, las matemáticas, la geología, entre muchas otras. También contamos con 185 secciones locales a nivel mundial, más de 25 capítulos internacionales y también contamos con más de 1,200 capítulos estudiantiles. Sepan que en México tenemos 5 capítulos estudiantiles, uno por cada universidad, como lo es la UNAM también. Entonces, si ustedes se animan a hacer esta gran oportunidad de formar un capítulo estudiantil, pueden comunicarse conmigo y yo les envío toda la información. De igual manera, la ACS es la sociedad científica más grande del mundo hoy por hoy y por eso nosotros queremos mejorar todas las vidas a partir del poder transformador de la química y de las ciencias en un mundo construido científicamente para avanzar en el conocimiento de la ciencia, también empoderar a una comunidad global y así defender la integridad científica. Además, nosotros estamos comprometidos con esta comunidad, por eso otorgamos más de 60 premios en diversas áreas anualmente. También otorgamos más de 3,800 becas para estudiantes de pregrado, así como 13,800 estudiantes de nivel medio han sido patrocinados gracias a todas nuestras becas.
y pues esto incluye más de 20 millones de dólares que se destinan a la investigación científica al año, no solamente en Estados Unidos, sino también en diferentes regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica, y tenemos más de 2.000 voluntarios que ponen en prácticas nuestras misiones a nivel mundial. Asimismo, sepan que ACS cuenta con su división de publicaciones, la cual es ACS Publications, y es ese hogar del contenido y de los recursos científicos más confiables, más citados y más leídos del mundo, en cualquier área, no solamente de la química, sino de todas las ciencias relacionadas. Tenemos más de 90 revistas de alto impacto en nuestro portafolio, también 74.000 artículos que se publican al año, en conjunto con 2.2 millones de artículos que ustedes pueden encontrar en nuestras bases de datos desde 1879, en donde salió nuestra primera publicación. También contamos con 345 millones de descargas al año, lo que representa 11 descargas por segundo en nuestra plataforma, y ustedes también pueden confiar en nuestra calidad científica, ya que tenemos más de 9.000 artículos por parte de premios Nobel como premios Nobel de Química. Recordarles que a pesar de que nuestro nombre es la Sociedad Americana de Química, nosotros vamos más allá de la química. Ustedes pueden encontrar en nuestros contenidos títulos asociados a agricultura y alimentos, también astroquímica, física y geociencias, así como biotecnología y ciencias biológicas, también catálisis, ciencias de los materiales y de polímeros, educación en química, energía y electroquímica, espectroscopía, físico-química, más recientemente inteligencia artificial y quimioinformática, así como las ciencias de la salud, el medio ambiente y la sostenibilidad, la nanotecnología, todas las ingenierías de manera transversal y, por supuesto, todas las ciencias relacionadas con la química como tal. Acá pues hay ejemplos de algunas de nuestras revistas. Ustedes pueden ver el factor de impacto en los últimos 2 años. Destacamos ACS Central Science, que es una revista que también trata las investigaciones de la más alta calidad. De hecho, la editora en jefe de esta revista es la doctora Caroline Bertozzi, ganadora del Premio Nobel de Química en el año 2022. Y también contamos con el Journal of the American Chemical Society, el cual pues es la revista más antigua de la sociedad, y además de eso también cuenta con todas las certificaciones, la calidad y la visibilidad para que todas sus investigaciones en química puedan publicarse y, por supuesto, dar un avance y un impacto hacia la sociedad. Acá también contamos con revistas en medio ambiente, en nanotecnología, en catálisis y en química analítica, para que ustedes también se animen a leer nuestros contenidos y, por supuesto, a publicar con nosotros. Y antes de seguir con la presentación, recordarles que nosotros estamos comprometidos con llevarles a ustedes los mejores recursos de manera gratuita. Uno de ellos es el segundo curso de comunicación y escritura científica, que inicia el 19 de noviembre. Es un curso completamente online, gratuito y en español, con el fin de darles a ustedes herramientas en comunicación científica. Y pues la conferencista principal será la doctora Coralia Osorio, quien es Deputy Editor de nuestra revista ACS Food Science and Technology, y nos estará acompañando en estas 3 sesiones para que ustedes también obviamente participen, se animen y adquieran estos conocimientos para poder escribir sus artículos científicos. También les recordamos que tenemos una página de eventos. Ahí pueden encontrar todo nuestro calendario en 2025 sobre los eventos que estamos haciendo de manera gratuita para todos los hispanohablantes de la región. Entonces ahí ustedes pueden encontrar la página y las pestañitas que llevan a cada uno de los eventos. También pues recordarles que nosotros estaremos en el Congreso Internacional de la Sociedad de Química de México el próximo 16 de octubre de manera presencial. Estaremos dando una charla de cómo ACS puede ayudarte a incrementar el impacto global de tu investigación científica. Entonces estaremos dando bastantes datos, analíticas, también diferentes datos típicos y atípicos sobre la publicación y también cómo impacta a los investigadores mexicanos. Entonces, si ustedes van a estar en Monterrey y nos quieren acompañar, sepan que a las 10:30 de la mañana, el 16 de octubre, estaremos dando esta charla, además de muchos regalitos para ustedes.
Y finalmente, recuerden que nosotros estaremos llevando este curso en 4 sesiones. La próxima clase es el lunes 20 de octubre, también a las 10 de la mañana, hora Monterrey. Y pues acá nos estará acompañando, como siempre, el doctor Morones para darnos esta gran charla. Entonces, sin más, me gustaría introducir a nuestro conferencista. Es un honor pues tener acá al doctor José Rubén Morones, quien actualmente se desempeña como editor asociado de nuestra revista ACS, ES Anti-Water, y también es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, el doctor Morones lidera el grupo de investigación en nanobiotecnología y dirige el Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología de la universidad. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Química en The University of Texas en Austin y también realizó estancias postdoctorales en el Howard Hughes Medical Institute en Boston University y en el Wyss Institute en Harvard University. Su investigación abarca la nanobiotecnología, biología sintética y bioingeniería, con aplicaciones que incluyen terapias antimicrobianas, materiales biosintéticos y soluciones para la sostenibilidad ambiental. También ha publicado extensamente en revistas de alto impacto con más de 15.500 citas en sus trabajos y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Jóvenes Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias. Adicionalmente, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ingeniería y la Sigma Psi Research Honor Society. Además, es el titular de diversas patentes y y ha sido invitado frecuentemente a conferencias internacionales. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Morones y muchas gracias a todos por su participación. Pues muchas gracias, Juliana. Te agradezco mucho a ti, a la ACS, por darme este espacio y a todos los que están conectados por darme la oportunidad de impartirles este curso que, como mencionas, se dará en 4 etapas. Déjenme compartir pantalla y me dicen si pueden ver. ¿Sí? Sí, ahí te vemos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues entonces el día de hoy les voy a platicar un poco sobre los fundamentos de la escritura científica y cómo preparar un manuscrito de forma relativamente breve, porque en el tercer curso es donde vamos a hablar con mucho más detalle y hacer algunos ejercicios sobre la preparación en este artículo, en esta primera clase. Bueno, esos son mis datos de contacto, en donde me pueden abordar si tienen alguna pregunta después del curso o para algunas otras cuestiones. Mi Twitter y el Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología que actualmente dirijo. Entonces, van a ser 4 clases. Esta primera clase, como les menciono, está basada en los fundamentos de la escritura. Después vamos a ver un poco más sobre cómo es que qué estrategias podemos utilizar para publicar con éxito una investigación en una revista científica. Les comento que en la clase 3 es donde vamos a hablar un poco más a fondo de la estructuración y presentación de la información. Y después vamos a finalizar con algunas herramientas interesantes que podemos utilizar a lo largo de toda el proceso de publicación científica. Entonces, en esta primera, más o menos 1 hora que vamos a platicar de este primer curso, tenemos algunos objetivos que creo que vamos a cumplir. Primeramente, vamos a entender un poco cuál es el propósito en general de escribir un artículo científico. Vamos a hablar sobre la estructura IMRAD, que es una estructura que se ha establecido
como la estructura primaria para reportar eventos científicos que se obtienen en el laboratorio o en alguna simulación o para reportar conocimiento. Vamos a identificar buenas y malas prácticas cuando redactamos cada una de estas componentes de la estructura INRAD. Y al final vamos a valorar la escritura como una herramienta de validación científica. Entonces, a mí me gusta comenzar esta charla eh, con una receta de cocina, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer una receta de cocina por primera vez, aunque tenemos perfectamente los ingredientes, tenemos las instrucciones para hacer ese, este, pues esa receta de cocina, también hay una componente importante de experiencia y habilidades que se van adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces vamos a suponer que esta es la primera vez que nos dan esta receta para hacer estos pancakes. Probablemente la primerita vez, aunque sigamos las instrucciones, pues por diferentes habilidades físicas y de experiencia que tenemos, pues probablemente nos salgan así, ¿verdad? Pero sin embargo, a medida que volvemos a replicar la receta, inclusive tenemos cierta información adicional que a lo mejor no estaba en las instrucciones de la receta, que nosotros vamos adquiriendo por esta experiencia, pues vamos mejorando la forma en la que nosotros vamos pues efectuando justamente estas instrucciones. Y eventualmente inclusive hasta podemos añadir algunas cosas que no venían, que hacen que ese producto final pues sea mucho más vistoso y sea inclusive personalizado. Entonces, justamente ese es el proceso que nosotros vamos a tener cuando empezamos a publicar artículos científicos. Podemos tomar cursos interesantes sobre cómo publicar artículos científicos, en donde se nos da la teoría, en donde se nos explica las diferentes estrategias que tenemos que hacer, en donde nos dan los formatos, nos dan la estructura que debe tener un artículo científico, pero simplemente tenemos que comenzar a escribir, a tener nuestras primeras experiencias publicando para que pues cada vez los artículos científicos tomen formas mucho más interesantes, como les menciono en la receta de cocina. Entonces, ¿por qué vamos a publicar artículos científicos? ¿Por qué es importante publicar y en particular en revistas que tengan pues cierto reconocimiento científico? Y me gusta mucho esta frase de Hermann Bondi, en donde dice que la crítica y la examinación son esenciales para el trabajo de un científico, ¿sí? Eso significa que la ciencia es fundamentalmente una, pues, actividad social, lo que implica que depende de una comunicación adecuada. Cuando nosotros estamos en nuestros laboratorios eh, realizando diferentes experimentos para tratar de seguir eh, el, el, el- los pasos del método científico, que planteas tu hipótesis, cómo la vas a comprobar, etcétera. Toda esa, todos esos pasos que nosotros seguimos los tenemos que plasmar en un documento para nosotros poderlo mostrar a diferentes colegas, ¿sí? Entonces, en la práctica de la ciencia, pues nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de comunicarlo y por lo tanto, cuando nosotros vamos a publicar en alguna revista científica, una de las cosas más importantes que tenemos que incluir al escribir, pues es la claridad y que podamos nosotros ser integrales al escribirlo. Entonces, ¿por qué publicar artículos de investigación? Entonces, uno de los objetivos primordiales, ¿sí? Es, como les menciono, plasmar nuestras ideas, los resultados y las discusiones
para eventualmente plasmarlas en alguna de la gran vasta eh, pues artículos, revistas científicas que existen actualmente. En este caso, la ACS, como mencionaba Juliana, pues nos provee de una gran variedad de revistas científicas en donde nosotros justamente podemos mandar nuestros artículos para que eventualmente podamos plasmar nuestras ideas y nuestros resultados que obtenemos en el laboratorio. Los científicos son quienes empiezan como estudiantes de posgrado, ¿sí? E inclusive algunos alumnos de licenciatura, y entonces su carrera científica, pues se va, una componente importante, no quiero decir que se va a medir 100% en esto, pero una componente importante de tu carrera científica, pues es las publicaciones que obtienen, porque eso se traduce en, pues, la cantidad de experimentos que has realizado en el laboratorio, la cantidad de datos que has obtenido y cómo al tú plasmar estos resultados en una revista científica, pues tú estás aportando a la ciencia en donde estás aumentando los conocimientos que existen en esta vasta comunidad científica y entonces esas aportaciones es lo que miden pues tu reputación, tu trabajo y eventualmente pues obtienes todo lo que conlleva, ¿verdad? Una posición en alguna universidad, fondos para financiar justamente tus procesos, etcétera. Entonces, la parte de la publicación científica pues es medular en la carrera de todos los que estamos involucrados en el área académica, ¿sí? Y entonces, muchas veces tenemos que ponernos a pensar que un conjunto de experimentos, por más extraordinarios que sean, los resultados, pues no está completo hasta que justamente estos resultados están publicados. ¿Sí? Y pongo en ejemplo, pues el COVID, ¿verdad? Imagínense que todos los investigadores en las diferentes universidades y centros de investigación mundiales eh, están trabajando en tratar de entender al COVID, en esa etapa tan difícil que vivimos, que están entendiendo cómo se comporta, quizá probando algunas terapias para que podamos nosotros encontrar alguna solución a la problemática y que ninguno de estos resultados salgan a la luz, que solamente los conozcan los científicos que están ahí en los laboratorios, sí, o a lo mejor sus colegas alrededor. Entonces, mientras estos resultados no estén publicados, pues estos resultados no son públicos, no se abren a la luz, no se estimula la colaboración para que a lo mejor alguien que está trabajando en algún área vea algunos resultados de algún área interesante que pudiera complementar su investigación y entonces se generan estas redes para empezar a potenciar la cantidad de conocimiento que se va generando de algún área en particular. Entonces, por más extraordinario que sea tu resultado en el laboratorio, tiene que seguir el proceso de publicación, incluido lo que le llamamos el peer review, que vamos a hablar en otros cursos sobre este más a detalle, para eventualmente al ser publicados formar parte de este conjunto de conocimiento avalado por pares, etcétera, que ya forma parte del conocimiento científico de la sociedad. Entonces, el fundamento y la filosofía de la ciencia justamente se basa en que toda investigación debe de ser publicada y al serlo, pues este nuevo conocimiento es validado y por lo tanto, como les menciono, se añade a la base del conocimiento científico. Entonces, estas son las razones por las cuales, pues, tenemos que aprender y masterizar el proceso de publicación de artículos científicos, porque como académicos es parte medular de nuestras actividades. Entonces estamos obligados, siempre que queremos reportar algún experimento, y estamos hablando de experimentos, tanto puede haber artículos científicos que nos digan algún experimento que en alguna condición no salió, ¿verdad?
o en las condiciones que sí salió, o el comportamiento de algún sistema que nosotros estemos experimentando, como científicos estamos obligados a escribir estos documentos en donde se muestre qué se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo y qué aprendimos de la realización del estudio de esta experimentación o de estos sistemas. Y algo fundamental en el proceso, pues es la validación por nuestros pares, por eso hay un proceso de peer review que todos probablemente conocemos, en donde una vez que mandamos un manuscrito a alguna parte, pues nuestros pares, colegas, expertos también en el área, nos dan una crítica constructiva de lo que hicimos, ¿sí? Y eventualmente, una vez que pues se llega quizá a un acuerdo con los revisores en donde se hacen modificaciones, se toma la retroalimentación, se discute, etcétera, ese, ese cuerpo de conocimiento eventualmente queda publicado. Y una de las partes importantes que vamos a discutir a lo largo de las clases, pues es la reproducibilidad de los datos, ¿sí? O sea, la, aparte de que nosotros plasmemos lo que estamos haciendo en el laboratorio, también lo tenemos que plasmar de forma en que alguien que es externo a nuestro laboratorio, a nuestro grupo de investigación, pueda justamente replicar estos datos. ¿Y por qué? Porque al replicar estos datos y al obtener justamente esos resultados que nosotros publicamos, pues otros grupos de investigación o inclusive nosotros mismos más adelante podamos sobre esta información ya realizada, seguir incrementando el conocimiento en base a algo que ya está reportado, ¿sí? Entonces, como les menciono, los científicos pues estamos obligados no solamente a hacer ciencia, sino a escribirla, y una mala o inadecuada escritura, o sea, con poca claridad, pues puede retrasar la publicación de este conocimiento científico. Por lo tanto, hay que desarrollar estrategias y masterizar el arte de escritura para que podamos constantemente reportar de forma adecuada lo que hacemos en nuestros laboratorios. Y de hecho, a mí me gusta mucho una frase que dijo justamente Charles Darwin que dice, a naturalist life would be happy, one, would be a happy one if we had only to observe and never to write. Fíjense, Charles Darwin dice esta frase tan poderosa que a lo mejor muchos de nosotros nos podemos reflejar. Muchas veces a los científicos nos encanta estar en el laboratorio, nos encanta desarrollar el método científico, pero muchas veces no podemos desarrollar tan adecuadamente o cojeamos, como decimos, de la parte de el arte de la comunicación escrita y oral. En muchas ocasiones, ese es un aspecto que tenemos que mejorar, pero pues también tenemos que estar constantemente desarrollando diferentes experimentaciones y técnicas para generar conocimiento, pero luego dejamos de lado el arte de la comunicación, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces no podemos desarrollar ese potencial completo como científicos en donde nosotros podamos no solamente ser excelentes técnicos y científicos en el laboratorio y eh, artistas del diseño de experimentación para probar hipótesis, sino que a su vez también tenemos que volvernos pues muy buenos en comunicar justamente eso. Entonces, no es nada más de los mortales, digo, sino que justamente, imagínense, Charles Darwin también cojeaba de esas, eh, pues que no era de su santa devoción tanto la escritura y la comunicación de sus resultados. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, eh, pues, resolver una problemática, establecer experimentación, tenemos un proceso más o menos así, una idea, ¿sí? Que eventualmente lo plasmamos en un experimento y que ese experimento justamente lo tenemos que una vez que nos da positivo o negativo el resultado, lo tenemos que escribir para que eventualmente
pues nuestros pares nos den retroalimentación, lo revisen y eventualmente lo podamos nosotros plasmar y publicar. Y entonces, justamente, esta es la parte en donde nos vamos a ver un poco más detalles de cómo le podemos hacer para ser buenos comunicadores, ¿sí? Entonces, vámonos un poquito a la historia, brevemente, los orígenes de la escritura científica. Nosotros siempre nos hemos comunicado como humanos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en sus clases de historia, pues podemos ver que desde los inicios, aunque los humanos no habían desarrollado la comunicación oral a gran detalle, ellos se, lo hacían por medio de las pinturas rupestres que les decían, ¿verdad? Para eventualmente, una vez que se desarrolló la escritura escrita, pues a lo mejor comunicábamos utilizando pues la naturaleza como las palomas mensajeras. Eventualmente se desarrollaron algo muy común en nuestros ancestros, especialmente en Latinoamérica. Había los maratonistas que hacían cadenas humanas para llevar mensajes escritos entre diferentes áreas, pues relativamente lejanas, hasta que eventualmente pues tuvimos otros medios de comunicación, los periódicos, el telégrafo, etcétera, hasta ahorita que nosotros tenemos la comunicación al instante, ¿sí? Nosotros podemos tener algún suceso que se lleve a cabo en cualquier parte del mundo y en segundos tener esa información al alcance de nosotros por todas las diferentes medios de comunicación instantáneos que tenemos, mensajes, videos, etcétera, y en particular redes sociales. Entonces, la comunicación antes de la ciencia, a lo mejor algún laboratorio en Europa podía estar trabajando en algo y otro laboratorio acá en América podía estar trabajando en otra cosa. Había poca comunicación, no se sabía si alguien reportaba algo, de aquí a que se enteraban los del otro continente, a lo mejor pasaban semanas, meses inclusive, y ahora todo es instantáneo, ¿sí? Sale una publicación científica y ya nos enteramos. Y entonces podemos decir que la primera documentación de algún suceso, en particular, lo podemos ver aquí en el Chaldean Account of the Flood, que se publicó más o menos en 4000 años antes de Cristo, en donde se describe aquí una de las grandes este, inundaciones que, que se dieron en esa región, en donde después se reportó qué era lo que había sucedido, cómo había sucedido, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí empezó la forma en la que nosotros empezábamos a comunicar sucesos, porque al final de cuentas, pues la experimentación son sucesos que se llevan a cabo en nuestros laboratorios. Y no fue hasta que tanto en Francia como en el Reino Unido, cuando se llegó a un acuerdo para que la ciencia y los experimentos que se realizaban en los diferentes lugares en donde se reportaban este conocimiento nuevo y se pudiera compartir con el resto de la comunidad, surgen lo que le llaman los journals científicos, ¿sí? Este fue el primer journal científico. Junto con este podemos ver que ambos fueron en el mismo año de 1665-1666. Este es el primer journal en el Inglaterra de la Royal Society y este es el primer journal en Francia, los primeros dos journals a nivel mundial, ¿sí? Los journals de Scavans. Y entonces, justamente aquí, a partir de 1665, donde surgen estos dos journals que compilan justamente la información científica, es que se vuelven estos medios, los journals científicos, el primordial mecanismo de comunicación de las ciencias. Aquí decidimos que iba
a estar en este tipo de fuentes bibliográficas, iban a estar comunicada la ciencia. Y actualmente, pues existen más de 30,000 revistas indexadas en diferentes índices como Scopus y más de 3 millones de artículos publicados por año. Los tiempos de publicación, cuando nosotros empezamos a reportar la ciencia, se han reducido enormemente, pero la tasa de rechazo también. O sea, quiere decir que estamos queriendo publicar rápidamente por cómo nos está llevando la vida, pero sin embargo, pues el proceso de revisión por pares sigue siendo una barrera adecuada porque acuérdense que una vez que una serie de datos sale publicada en un artículo científico, pues quiere decir que al menos ha recibido un escrutinio de expertos que hacen que confíes en esos resultados que se publican y eventualmente lo puedas utilizar para seguir construyendo conocimiento adicional. Y hay otra cosa que es interesante. eh, Dada esta rapidez con la que los experimentos y la ciencia se está desarrollando, ha habido un auge de lo que le llaman los preprints y el acceso abierto, en particular los preprints, que ha transformado la comunicación científica, porque los preprints, no sé si qué tan familiarizados estén con ellos, pero los preprints, pues es cuando tú mandas un artículo científico a que sea evaluado por tus pares, tú lo puedes poner en esta serie de bases de datos, en donde tú dices, bueno, yo ya mandé o ya sometí estos experimentos que fueron hechos, y ya se están evaluando por pares, pero yo fui el primero en mandarlo, ¿verdad? Y ya la gente lo puede empezar a consultar, los científicos, etcétera, y ellos inclusive pueden hacerte recomendaciones ahí o empezar a criticar tu trabajo, y entonces se da esta comunicación de forma inclusive más dinámica y más rápida, ¿sí? Aunque todavía no forma parte del cuerpo de conocimiento porque el preprint no ha sido evaluado por pares, ya los laboratorios y los científicos ya tienen acceso a esta información en donde ellos pueden utilizarla, probarla e inclusive, pues, este, eh, probarla ellos en los mismos laboratorios, a lo mejor incorporarlo a algún experimento que estaban pensando hacer y que les faltaba esa parte de datos, incorporarlo y seguir creciendo el conocimiento. Entonces, algo que es importante para, en general, pues nosotros los latinos que hablamos español, desafortunadamente la ciencia, este, nunca ha estado escrita primordialmente en nuestro idioma, lo cual creo que ha sido una barrera, pues, relativamente fuerte para nosotros los latinos en la comunicación de la ciencia. Hasta antes del siglo XIX, la mayoría de los manuscritos pues los publicábamos en alemán, en francés o en latín. Por ejemplo, esos eran los idiomas de la ciencia, como aquí en este artículo donde se presenta la teoría especial de la relatividad de Einstein, que fue publicado en alemán, o qué nos dicen de los conocimientos compartidos por Marie Curie y Pierre Curie, que fueron publicados en francés sobre el descubrimiento del polonio, o Newton, que escribió toda su Principia Matemática en latín. Entonces, el idioma, pues al final de cuentas es la forma en la que comunicamos. Todos estos colegas, pues eran sus idiomas nativos, ellos podían expresarse, pues, de forma natural en ese idioma, ¿sí? Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el inglés se consolida como el idioma de la ciencia, en donde la mayoría, la gran, pues una gran parte de la ciencia, mayoritariamente, ahora como podemos
palpar, se publica en el idioma inglés. Y la razón de esto, aparte de que tiene que ver con la economía, la influencia de la ciencia americana, pues también es una parte también, una componente justamente de las características del idioma inglés. Y a mí me gusta mucho esta frase de McEnroe que dice, state your facts as simply as possible. O sea, pon tus datos lo más simple posible, ¿sí? Inclusive, pues debes de ser muy, muy directo, porque alguien quiere decir, cuando yo agrego esto, a esta condición, obtengo esto. Esa es la ciencia, ¿verdad? Entonces, no, nadie quiere, este, pues lo que le llaman el flowery y la eloquence, ¿verdad? De cuando a lo mejor estamos leyendo una historia literaria, a lo mejor cuando leemos las obras de Harry Potter, que queremos todos los detalles y queremos, que suene bonito para que tú te imagines lo que está sucediendo, ¿verdad? Que tiene mucha ornamentalia que se da mucho en el español, como podemos ver aquí. Nosotros cuando hablamos y cuando escribimos, las características del español son muy ornamentales, ¿sí? Nos encanta adornar con adjetivos, etcétera. No somos tan directos como los americanos y los ingleses que hablan nativamente el idioma inglés. Entonces, también es una de las razones por las cuales el inglés se volvió el idioma de la ciencia. Y entonces, la escritura científica, a partir de esto que les platico, pues tenemos que saber que se debe de escribir de forma simple y concisa. Si lo vemos en un diagrama, la ciencia se vería así y obviamente las obras literarias se verían así. Nos encanta cuando vamos a leer una buena obra literaria, nos encanta que se explayen en la escritura y que suene bonito y que nosotros podamos disfrutar de esa lectura. Pero la ciencia debe de ser completamente directa y lo más simple posible, ¿sí? Aparte de que tiene que tener un alto nivel de organización, hay poco espacio para ese ornamento y ensalzar la escritura, ¿sí? Porque luego se puede prestar a interpretaciones erróneas. Entonces, el propósito de la escritura científica es transmitir un mensaje claro. El propósito de la escritura literaria, pues es que disfrutes la lectura, ¿sí? Aparte de una buena organización en un artículo científico, este debe estar escrito con la menor cantidad de palabras, debe de ser lo más corto posible para transmitir el mensaje y debe de estar escrito en un lenguaje formal y apropiado para la ciencia. Entonces les voy a contar un par de historias, para que nos van a llevar a lo que les platicé al inicio, que es por qué se le da al final una estructura, este, pues bastante cerrada a la ciencia, bastante, estandarizada de cómo comunicar la ciencia. Inicialmente en las épocas, si ustedes se ponen a pensar en las épocas de Darwin, en las épocas de muchas de las ciencias en los inicios de la misma, pues se enfocaba mucho en la medicina, la biología, la geología. Entonces, mucha de la ciencia era completamente descriptiva, ¿sí? Entonces, la metodología para reportarla tendía mucho a ser lo que le llamamos un storytelling, ¿sí? Eran como reportes en donde, pues imagínense Darwin que estaba ahí en las Islas Galápagos y pues que veía una tortuga que se comportaba de cierta forma, que luego veía otras especies que se asimilaban a ella, etcétera. Entonces, era muy observacional y muy de descripción. Entonces, la ciencia se reportaba más tendiendo a contar una historia, que todavía lo es, pero no había una necesidad tanto de estructurarla tanto. Sin embargo, sucede un evento en el siglo XIX en donde Luis Pasteur reporta la teoría de gérmenes y su relación con las enfermedades. Entonces,
A lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero bueno, yo al menos lo recuerdo que yo lo vi en la primaria, en los primeros años en ciencias naturales, en donde se dan este tipo de diagramas que venían ahí en nuestros libros, en donde pues Luis Pasteur refuta la teoría de la generación espontánea. Acuérdense que antes de que se refutara esta teoría, pues decían que pues los pequeños microorganismos, inclusive los insectos pequeños, pues resultaban espontáneamente y de ahí luego se generaba ya toda la vida, ¿sí? Entonces, y lo podían ver porque, pues claro, cuando se echaba a perder la comida, pues obviamente ahí había microorganismos y había moscas que dejaban larvas o insectos y de ahí se empezaban a generar un montón de especies, ¿verdad? Entonces, Pasteur lo que hace es que pues hace este experimento en donde pues tapa completamente un pedazo de comida, en otro lo tapa nada más porosamente, pero no deja que lleguen microorganismos, organismos más grandes como las larvas de estas moscas, y luego uno destapado. Y entonces con este experimento refuta la teoría de la generación espontánea. Pero sin embargo, pues nadie le creía, imagínense, estaba refutando una teoría que llevaba muchos años de ser la teoría pues con la que explicaban la vida. Y entonces se dio a la necesidad de, para él reportar esto, explicar con gran detalle los experimentos a las cuales él había sometido estos sistemas que lograban refutar la teoría de la generación espontánea. Y entonces, no solamente eso, sino que imagínense sus colegas, pues tenían que cerciorarse que esto era real. Y entonces ellos tenían que replicar de nuevo, a una palabra que les menciono, la de replicar los experimentos. Entonces, ¿cómo le haces para establecer bien la comunicación para que tu experimento alguien más en otra parte del mundo lo pueda replicar? Y entonces justamente se vuelve la parte más importante de la comunicación científica, la parte de metodología. Anteriormente, como les digo, pues la ciencia se reportaba muy al estilo de una historia, pero cuando ya empiezas a hacer experimentos en un laboratorio donde tratas de controlar las diferentes condiciones, entonces tienes que ser muy específico en cómo hiciste el experimento y bajo qué condiciones la hiciste. Y entonces surge, y para que alguien lo pueda replicar. Entonces, de aquí, a partir de este acontecimiento, surge la estructura IMRAD, que algunos le añaden ahora la C también, ¿verdad? La IMRAD. Entonces, toda investigación científica que se reporte, a partir de ahí y de forma natural, se hizo con esta estructura muy, muy estandarizada, en donde se tiene que tener, y pues IMRAD son las siglas, ¿verdad? Introducción, metodología, resultados y la A es de AND, discusión, ¿sí? Y también pues podemos tener la parte de conclusiones que ahora nos piden los artículos. Entonces, hace un poco más de 100 años, se genera esta estructura que es la forma para reportar los experimentos científicos. Y cada una de estas componentes del artículo, pues nos responde a varias preguntas. Por ejemplo, la introducción nos dice por qué comenzamos a hacer esta investigación. La metodología nos dice justamente qué hicimos. Los resultados nos dicen qué encontramos. Y la discusión nos pone en un contexto de decir todo esto, qué significa para el conocimiento que ya existe actualmente. Entonces, la estructura INBRAD es la estructura que nosotros debemos de seguir para reportar la ciencia, ¿sí? Entonces, las características de un artículo científico en la actualidad, podemos ver que hay muchas componentes de formato, ¿verdad? Que existen porque pues las revistas tienen que tener cierta estructura, pero en general la parte científica se resume en
la introducción, los resultados, la discusión y digo, la introducción, los resultados, la metodología y la discusión, ¿sí? Y lo podemos ver de esta forma. Hay algunos artículos que la parte de resultados y discusión la juntan y entonces hay algunos que la sección de resultados y discusión la llaman resultados y discusión, justamente en donde reportan el resultado y a su vez discuten ese resultado en la misma sección y no lo separan. Eso también es otra forma de reportarlo, ¿sí? Ahora, aunque hay opiniones encontradas en la comunidad científica en donde, pues, que hay algunos que dirán que a lo mejor esta estructura debe de modificarse un poco, etcétera, pero ya tenemos más de 100 años reportando la ciencia de esta forma y nos ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, existe un relativo consenso en que la escritura científica debe ser lejos de un trabajo literario y debe de ser un, un manuscrito o una pieza de comunicación que sea clara, concisa y que aparte esté estructurada de forma muy estándar. Y les voy a dar la razón también por la que esto existe. Hay tantos artículos científicos y el conocimiento se ha empezado a producir de forma tan rápida que ya es muy difícil para nosotros todo el tiempo leer todos los artículos que son necesarios para nosotros para a lo mejor plantearnos una hipótesis y desarrollar un proceso de experimentación. Entonces también el tener esta estructura muy marcada de secciones, muchas veces podemos rápidamente encontrar información dentro de un artículo. Por ejemplo, quizá a lo mejor vemos un artículo en particular en donde estamos interesados en la metodología. Entonces, la metodología, si no se escribiera de esta forma tan marcada y tan clara, a lo mejor tendríamos que leer todo el artículo para ver dónde encontramos cómo le hicieron, ¿sí? Sin embargo, con esta estructura, si tú te interesa algo de los métodos, tú rápidamente puedes ir a la sección de métodos y ver exactamente dónde está esa parte. O si te interesan los resultados, o si te interesa un poco más de cuál es la importancia de lo que están, por qué estos investigadores están trabajando en esta área, pues te vas a la introducción, etcétera, dependiendo de dónde estás. Entonces, esta esquematización, pues es muy útil para los investigadores en la forma en la que leemos los artículos científicos, ¿sí? Y por ejemplo, les pongo este ejemplo de ACS, ¿verdad? En donde claramente la revista de Industrial Engineering Chemistry Research, eh, para que vean, es una revista pues muy actual y justamente sigue esta estructura, de hecho, de forma muy precisa. Su primera parte es la introducción, como pueden ver, su segunda parte es la materiales y métodos, la tercera parte en los resultados es el mismo artículo y la cuarta parte es la discusión, ¿sí? Entonces les voy a hablar un poco, ya para finalizar este primer curso, les voy a hablar sobre cada una de estas partes y algunas partes adicionales. Lo vamos a tocar no tan a detalle, porque como les menciono, en el tercer curso vamos a ver a detalle cómo escribir cada una de estas, y las diferentes estrategias que podemos utilizar para escribir cada una de estas secciones. Pero lo primero, pues muchas veces este, es una de las partes más difíciles para nosotros, los investigadores y los colegas que hacemos ciencia, qué título le ponemos al manuscrito, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que considerar porque el título, aunque no está en la estructura INBRAD, el título es sumamente importante para la difusión y la comunicación de tu investigación. ¿Por qué? Porque el título lo van a leer miles de personas. Si ustedes buscan algo en Internet, lo primero que sale de su artículo científico es el título, ¿sí?
Y lo más probable es que la mayoría no lean más allá del título, pero el título al menos lo leyeron, ¿sí? Por lo que el título va a tener un gran impacto en cuántas personas se van a animar a leer tu artículo completo o al menos alguna parte de tu artículo, ¿sí? Entonces, las palabras que escogemos en un artículo deben ser escogidas de forma correcta y describir en general, pero también un poco en específico, el tema central de los resultados. Y en el tercer curso vamos a ver a detalle algunas de las estrategias que podemos utilizar. Y aquí les puedo contestar también algunas preguntas si tienen al final, este, sobre cuál es la estrategia que podemos utilizar, algunas estrategias para escribir un buen título, ¿sí? Otra componente importante que no está en la estructura INBRAD es los autores y sus afiliaciones, ¿sí? ¿Cómo enlistas los autores y sus afiliaciones? ¿Por qué? Porque pues los autores es una componente importante en, en las partes del artículo científico porque es justamente los que dicen quiénes fueron los que hicieron el artículo, ¿sí? O los que contribuyeron a la realización de lo que está escrito en ese artículo. Probablemente podamos pensar que esta debería de ser la parte más fácil o la sección más fácil del artículo, pero en ocasiones pues es una de las más, si no lo hacemos bien, eh, puede ser una de las más complicadas. ¿Por qué? Porque la lista de autores, pues obviamente la posición de cada autor significa algo, ¿sí? Que si eres el primer autor, pues significa que eres la persona que aportó más, que si vas y ahí sucesivamente, que si eres el último autor, pues eres el líder del grupo, que si eres el autor al cual es el que te llega la correspondencia, eres la interlocución entre la revista y la parte académica, entonces, etcétera, así se puede dar, si no se llega a consensos desde antes, no cuando ya se está escribiendo el artículo, sino desde antes, cuando se empieza a hacer la investigación, esta parte puede ser sumamente complicada, ¿sí? Entonces, y muchas veces puede generar disputas, riñas entre colegas, académicas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el orden y la posición en la academia, en un artículo, significan este, diferentes situaciones para los autores. Otra componente que no está en la estructura INBRAD es lo que le llaman el abstract. El abstract surge justamente a partir de esta necesidad de que los investigadores puedan eh, abarcar una gran cantidad de artículos científicos como lectura para poderte estructurar nuevas hipótesis sin la necesidad quizá de leer todos los artículos a gran detalle. Entonces, el abstract es como si fuera, ahí me gusta decirle que es como un mini artículo, ¿sí? Es todo resumido en uno o un par de párrafos, ¿sí? Y el abstract debe de incluir cada una de las secciones del INRAD, debe de incluir una introducción, una metodología, resultados, discusión e inclusive una pequeña conclusión, ¿sí? Pero todo sumamente resumido, es un mini resumen de las partes, ¿sí? El abstract determinará si la información es lo que buscas para seguir leyendo el artículo o si no es lo que buscas como cuerpo de información para leerlo más a detalle. Y ahora vamos a cada una de las partes brevemente de la estructura INBRAD, ¿sí? Eurípides nos decía que tenía una frase que decía, a bad beginning makes a bad ending, lo cual es bastante lógico, ¿sí? Si tú comienzas más mal, pues probablemente vayas a terminar mal. Y por lo tanto, si escribes una mala introducción, probablemente quiere decir que tu artículo pues también no está escrito de forma adecuada. La introducción es la primera parte del artículo, como se los mencioné ahorita, ¿sí? El objetivo de la introducción, recuerden,
son estos 4 puntos más interesantes. Como les digo, en la tercera clase vamos a ver más a detalle cómo escribir la introducción y algunas de las estrategias que podemos utilizar, pero en general la introducción le debe de proveer al lector la suficiente información para entender y evaluar los resultados, ¿sí? Tiene que demostrar la razón, el propósito y la importancia de los resultados. Tiene que presentar muchas referencias adecuadas para generar un marco teórico, ¿sí? En la introducción tú debes de decir, esto se ha hecho anteriormente, por lo tanto, eso es lo que estamos proponiendo, ¿sí? Tienes que presentar esas referencias que básicamente sustentan el por qué estás haciendo o se te está ocurriendo esa hipótesis o esa serie de experimentos. La introducción es la única sección que se escribe en presente, ¿sí? Todas las demás se escriben en pasado. Después vamos a la metodología, ¿sí? La más grande invención, de acuerdo al doctor Whitehead, es del siglo XIX, fue la invención del método de invención, ¿sí? Y de hecho es como les decía en el experimento que hizo este Pasteur. La metodología. ¿Cómo hiciste tu experimento? ¿Sí? ¿Cómo fue que llegaste a eh, desarrollar esas condiciones que estás proponiendo para poder obtener los resultados que estás reportando? ¿Sí? La sección de materiales y métodos es en donde debemos de dar con lujo de detalle. Ahora, ojo, estamos hablando de dar detalles de forma clara y concisa. No es para que aquí empecemos a escribir la metodología como una obra literaria. Se tienen que dar detalles muy claros, pero deben de ser escritas de forma simple y de forma clara, ¿sí? Para que eventualmente alguien pueda, es como la receta que seguiste, ¿sí? Que les mencionaba. ¿Cuál fue la receta que seguiste? ¿Cuáles fueron todos los pasos que tú fuiste desarrollando en tu laboratorio que te llevaron a obtener los resultados que estás exponiendo? Como les menciono, los materiales y métodos se escriben en pasado, ¿sí? El objetivo de esta sección es defender la razón de utilizar la metodología empleada y describirla, ¿sí? Como les digo, con la mayor claridad y precisión posible. Y ojo, de nuevo les vuelvo a repetir, al grado de que cualquier persona que tenga las herramientas e infraestructura adecuada sea capaz de reproducir esos resultados, ¿sí? Es la receta. La sección de materiales y métodos usualmente es una sección que se lee poco, ¿sí? Al menos que justamente el lector esté interesado en ir y replicar esos experimentos para eventualmente, pues, usar esa serie de datos o esa metodología para ese investigador, pues, generar nuevos resultados, ¿sí? Al leer los métodos generales en la introducción, usualmente con eso basta para la mayoría de los lectores. Acuérdense que en la introducción, pues vamos a decir por qué hicimos lo que hicimos, estamos introduciendo el tema, ahí vamos a hablar muy brevemente de las técnicas que se usaron, no a detalle como en la metodología, y entonces muchas veces nosotros pues podemos ahí entender cuál fue la metodología que se utilizó. No necesitamos irnos más a detalle, en donde lo que nos interesa más, pues es los resultados que obtuvimos, ¿sí? Acuérdense, se los repito, como con el experimento de Pasteur, es la sección fundamental del método científico, ¿sí? Y debe de asegurar la reproducibilidad de el conocimiento científico. Después nos vamos a la parte de la discusión, que es la última parte de la estructura INBRAD, ¿sí?
Nos vamos a la parte de resultados, perdón, que es la penúltima parte de la estructura INRAD. Y esto nos dice el doctor Huxley: The Great Tragedy of Science, The Slaying of a Beautiful Hypothesis by an Ugly Fact, ¿sí? O sea, los resultados te dicen a ti si tu hipótesis se comprobó o no. Tú puedes tener una hipótesis muy bonita, pero luego que tus datos pues te digan que esa hipótesis no es correcta, ¿sí? Entonces, pues a veces eso es como una tragedia en la ciencia. Tú estás planteando una hipótesis que se te ocurrió, pero cuando ya haces los experimentos y obtienes los resultados, pues puede ser que esa hipótesis no sea correcta. Entonces, la sección de resultados es justamente la columna vertebral del manuscrito. Es la sección que sustenta el contenido del manuscrito, ¿sí? Entonces, los resultados, pues es la parte medular. Todo surge a partir de los resultados. La introducción surge por qué intentaste hacer eso, por qué intentaste obtener esos resultados, ¿sí? La metodología te dice cómo le hiciste para obtener esos resultados. Y la discusión, pues, se basa en esos resultados que significan que lo vamos a ver hoy. Entonces, la columna vertebral del manuscrito es los resultados. Y sin embargo, usualmente esa sección debe de ser la más cortita, porque pues tienes que ser muy claro en lo que estás reportando. Y eso también nos da al, 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 a la, ta- al- a la observación de que muchas veces estamos tentados a escribir muy a detalle los resultados e incluir datos específicos de la metodología. Hay que recordar que la metodología es la que es muy a detalle y los resultados solamente lo que obtuviste y observaste, ¿sí? Y con una gran claridad. Una técnica ahí que vamos a ver a detalle en el curso 3 es que cuando escribas los resultados, trates de seccionar los resultados en donde tenga subtítulos para que alguien que viene a leer tu artículo, si está interesado en un resultado en particular y a detalle una parte de los resultados, pues entonces que con subtítulos pueda identificar el resultado que quieren ver. Y finalmente, la última parte, ahora sí, de la estructura INRAD, pues es la discusión, ¿sí? Y justamente Albert Einstein tiene esta frase en donde menciona que la discusión te permite a ti ver los resultados desde diferentes ángulos e inclusive estimula y genera la creatividad y la imaginación. Entonces, la discusión es justamente una de las secciones, pues yo considero un poco más difíciles de escribir porque es la sección en donde tienes que poner tú tus resultados en contexto, ¿sí? Y tienes que poner los resultados en un contexto adecuado. Muchas veces esta sección es la sección que hace que los resultados, que los artículos los rechacen nuestros colegas, porque a lo mejor estamos discutiendo de forma errónea o estamos interpretando de forma errónea nuestros resultados, ¿sí? Especialmente, una vez que los resultados se pueden volver completamente irrelevantes si la interpretación de los mismos no está bien discutida, ¿sí? Tú puedes tener unos resultados muy buenos que signifiquen algo en el contexto de el estado del arte del conocimiento actual, pero sin embargo, si lo pones en otro contexto, pues puede ser que tus resultados pierdan relevancia. Y les voy a dar dos historias muy breves que pueden ser también un poquito como de risa, ¿sí? Pero, por ejemplo, imagínense que tenemos este grupo de biólogos que están estudiando el comportamiento de una pulga. Entonces, después de varios, experimentación y mejora de la metodología, hacen que la pulga, al decirle la palabra jump, pues hacen que la pulga salte. Y entonces ellos estaban midiendo qué tan alto salta la pulga dependiendo de la cantidad de patas que tiene. Entonces le empiezan a cortar las patas a la pulga, los científicos, y ven que cada vez que la pulga
tiene menos patas, pues salta menos, ¿verdad? Entonces, una vez que le quitan la última pata a la pulga, entonces cuando muestran la palabra jump, ¿sí? La pulga ya no hace nada, ¿sí? Entonces, la discusión de los resultados es que al final, cuando una pulga se le arrancan todas las patas, la pulga pierde el sentido auditivo, ¿sí? Entonces, obviamente podemos ver aquí que los resultados, independientemente de la relevancia de los mismos, pues tienen cierta tendencia, pueden ser una buena contribución al campo científico porque estamos viendo la altura de salto de la pulga con diferentes patas, pero sin embargo, en el contexto de discusión, pierden completamente, o sea, está discutido de forma completamente errónea. Entonces, esta es una forma, pues, a lo mejor cómica de plantearlo, pero que justamente es algo en lo que podemos nosotros caer, ¿sí? Tenemos resultados que fueron hechos de forma adecuada, etcétera, pero lo discutimos de forma errónea. Y ya para finalizar, les vamos a ver la última parte, que es parte de la estructura INRAD-C, ¿sí? Que es la conclusión. La conclusión de un artículo, en general, debe ser cortita, entre uno o dos párrafos. De nuevo, es como un mini artículo, también como el abstract, nada más que muy directo y enfocado a los resultados más relevantes que tuvimos, ¿sí? Se escriben un resumen de los resultados, la significancia, va un poquito de discusión, se pone en perspectiva estos resultados, qué significan para el conocimiento científico actual, y tiene una componente interesante que es que en ocasiones se mencionan las futuras direcciones a donde va el conocimiento, ¿sí? Y voy a terminar con un par de secciones que no están en la estructura INBRAD, ¿sí? Los acknowledgements o los agradecimientos. Esta sección es importante, ¿sí? Ya que en esta parte, esa sección del artículo, se tienen que incluir los diferentes eh, eh, colegas que a lo mejor no fueron incluidos en la parte de autores porque no tuvieron una participación lo suficientemente fuerte para ser autor, pero que nos ayudaron de alguna forma a desarrollar el artículo científico. Aquí también van las fuentes de financiamiento, las instituciones, algún laboratorio, algún grupo de investigación que nos haya apoyado. Todo eso va aquí en los agradecimientos. Sí, eso es muy importante también. Y ahora es cada vez más común que en los artículos, justamente también para apoyar en la parte inicial que vimos, que era la lista de autores, hay una sección que se llama la contribución de autores, en donde más y cada vez más y más revistas nos piden que escribamos un pequeño párrafo en donde seamos claros y concisos en describir cada uno de los autores cuál fue su contribución a ese artículo en particular. Entonces ahí podemos decir, este autor escribió el artículo, desarrolló estos experimentos, los discutió, etcétera. Entonces ahí ya queda más claro adicional a toda la componente de autoría. Y la parte de referenciación, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito, mucho más a detalle en el curso 3. Ahí es donde nosotros, ¿cómo le hacemos para referenciar? ¿A quiénes referenciamos? Es importante que cuando nosotros escribimos nuestro artículo científico, las referencias que tengamos deben de ser, por ejemplo, una componente importante es que hayan sido artículos que ya fueron publicados, o sea, que ya fueron, tuvieron su peer review, ya son parte del conocimiento científico actual aprobado. Muchas veces queremos citar artículos que no han seguido ese proceso de peer review,
Entonces estamos basándonos en conocimiento que todavía no ha seguido la trayectoria convencional de añadir un conocimiento científico al cuerpo de ciencia que existe en la actualidad. Y las tablas y figuras, que vamos a ver bastantes herramientas en el último curso, pero las tablas y figuras siempre son importantes porque, como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Las figuras son elementos del manuscrito que nos permiten darle una estructura visual a nuestro artículo en donde podamos claramente marcar tendencias, que se pueda organizar de forma adecuada la información para comunicar de una forma más simple mensajes complejos, ¿sí? Entonces, como les menciono, en la siguiente clase vamos a abordar estrategias para publicar con éxito. Vamos a verlo desde la perspectiva de cómo elegir una revista, hacia dónde, cómo enviarlo, cuál es el proceso de peer review, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente curso. Pero si no hay más preguntas, acuérdense, la clase 2 el 20 de octubre, abro la sesión a preguntas. Bueno, Rubén, Digo, sí. muchísimas gracias. Ay, perdóname, te interrumpí. No, o sea, dije si no hay más preguntas, pero realmente es, si hay preguntas, adelante. Y pues agradecerte primero que nada por esta experiencia y esta clase tan enriquecedora. Hemos recibido muy buenos comentarios. También te han saludado no solamente desde México, sino también desde Perú, desde Venezuela, desde el Ecuador, desde Argentina. Entonces nos alegra saber que este curso ha tocado fronteras y a ti muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos has dejado. Bueno, efectivamente, acá hay un par de preguntitas. Y dice acá Julio César Chávez. Buenos días, agradezco que brinden la oportunidad de acceder a estos cursos y agradezco más que lo hagan de manera gratuita. Mi pregunta está dirigida justo a esto. Como un principiante en este medio y que incluso se encuentra estudiando, ¿que puede publicar si en general los costos por publicar superan los $3,000? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Gracias nuevamente. Muy buena pregunta, Julio. Y de hecho, no solamente tú, sino pues también colegas consolidados, nos enfrentamos a a estas barreras. Em, eh, lo que tú mencionas son lo que le llaman son los tipos de em, artículos publicados en un esquema que se le llaman Open Access. ¿Sí? Hay que recordar que las revistas científicas tienen, bueno, en general, dos medios para que alguien tenga acceso a este conocimiento publicado. Una es por medio de suscripción. Entonces, si tu institución o tú tienes una suscripción a la revista, entonces tú puedes accesar a ese conocimiento por medio de esa suscripción. Pero si tú quieres que sea open access, o sea, que cualquier persona pueda acceder a los conocimientos que tú reportaste en esa revista, entonces ahí es donde, como la revista no es por suscripción, entonces tú como autor tienes que cubrir esos gastos de publicación, no los suscriptores, sino tú mismo. Entonces, por eso, o los autores, ¿verdad? Entonces, por eso se les cobra esas cuotas de publicación que sí rondan, es variado, ¿verdad? El ACS creo que anda más o menos como en $1,800. Algunas revistas, hay otras revistas que son más costosas, hay otras revistas que son más baratas. Entonces, pero ahí justamente esa es la razón. La razón es que ese artículo lo va a poder ver cualquier persona, no solamente los que tienen suscripción. Entonces, por eso tú tienes que pagar eso. Una estrategia que puedes utilizar, que pues bueno, yo utilizo mucho, es buscar revistas para publicar que ofrezcan el método de por suscripción. Ahí la publicación es completamente gratuita, no tienes que pagar eso. Ahí los que van a absorber ese costo son los suscriptores que que quieran leer tu artículo, entonces que tengan que comprar una suscripción a la revista.
Gracias, Rubén. Igual, adicional a tu pregunta, me gustaría aclararles que en el chat pusimos un link de las instituciones mexicanas que tienen acuerdo con las revistas de ACS. Entonces, son alrededor de 8 instituciones que pueden publicar y también acceder a nuestros recursos sin costo alguno. Y el año entrante también estaremos en el consorcio mexicano, que reúne a casi 60 universidades y estaremos dándoles la información para ver si su universidad también puede publicar con nosotros sin costo. Bueno, por acá también tenemos otras preguntitas y dice, ¿por qué es tan alto el rechazo de publicaciones? Y si la tasa de rechazo para publicaciones ha aumentado, ¿cómo tener la certeza de poder publicar un paper? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de presentarlo? Y bueno, mucho más a detalle vamos a ver en el curso 3. Muchas veces la razón de rechazo puede ser el hecho de que no estás comunicando de forma clara tu investigación, ¿sí? Entonces, hay que eliminar por lo pronto lo que está en nuestras manos como comunicadores de la ciencia, que es ser muy claros en la comunicación de nuestros resultados, la escritura de nuestro artículo, sí, hacerlo de la mejor manera. Cuando tú escribes tu artículo de forma organizada, estructurada, en donde establezcas bien tu hipótesis, que el diseño de experimentos esté adecuado a la hipótesis que quieres probar, que tú los resultados que obtienes los pongas en un contexto adecuado, que es la discusión. Entonces, esa claridad hace que al final de cuentas la persona que lee tu artículo, que es la que va a tomar la decisión, que en este caso son los editores, que vamos a ver en en el siguiente curso vamos a ver la parte de cómo seleccionar la revista, el proceso de revisión por pares, etcétera. Pero al final de cuentas es una interlocución, ¿sí? Tú como autor proporcionas tu manuscrito que debe ser claro, de poderse reproducir, etcétera, lo proporcionas a la revista, en donde sigue un proceso de peer review, en donde te dan recomendación. Entonces, muchas veces los rechazos es porque no es claro lo que hiciste, porque a lo mejor eh, te faltan algunos experimentos para que las conclusiones a las que llegaste y los resultados que estás reportando realmente sean un sólido cuerpo científico y que no te falte alguna piececita de información para redondear lo que estás diciendo y la aprobación de tu hipótesis. Entonces, muchas veces puede ser eso. Y en otras ocasiones, que también se da, eh, tienes que, y lo vamos a ver en el siguiente curso, tienes que elegir bien la revista. Muchas veces la razón de rechazo es porque las revistas también tienen su, su, s- una serie de tipo de investigación que quieren publicar y diferentes áreas de investigación en la que quieren publicar. Entonces, muchas veces a lo mejor no nos damos a la tarea de entrar a la revista, leer lo que están, leer lo que han publicado últimamente, leer lo que le llaman el scope del journal, qué están buscando ellos publicar, entonces qué es a lo que le están dando prioridad. Entonces muchas veces nosotros a lo mejor nos hacemos la idea de que es una revista que quisiera publicar lo de nosotros, lo mandamos y te va a resultar que la revista te va a decir, oye, es que, o sea, a lo mejor sí es muy interesante lo que quieres publicar, pero realmente no es en lo que nosotros nos estamos enfocando, nosotros tenemos este enfoque, ¿sí? Entonces, también esa puede ser una razón de rechazo. Y también está la parte de innovación, que ahí yo considero que aunque es un poco más subjetiva, hay muchos journals que están buscando cosas, proyectos de investigación de mucho alcance, de gran bagaje, y entonces muchas veces la investigación, aunque no es de meritarla, pero muchas veces es investigación que es un poco más incremental, que es ciencia muy bonita, pero a lo mejor no tiene un impacto grande en un área, en un área completa, entonces a lo mejor te lo rechazan porque dicen, bueno, nosotros publicamos solamente ciencia, que tiene estas características, hay journals particulares para ciencia que es un poquito más, enfocada, particular, etcétera. Entonces, todas esas son componentes por las cuales te pueden rechazar un artículo científico.
Pero en lo particular, desde tu lado, lo que debes hacer es minimizar que te rechacen un artículo por no haber comprendido bien, uno, no ser claro y dos, no haber investigado bien a dónde lo estás mandando, que sea un buen match, al menos desde tu perspectiva, ¿sí? Muchas gracias, Rubén. Tenemos pocos minutitos, pero creo que nos alcanzan para dos preguntas más. Voy a tratar de englobar la pregunta porque han habido varias personas que nos dicen que cuál es tu opinión sobre el uso de softwares o herramientas de inteligencia artificial para hacer una publicación, para redactarla, para hacer imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, la inteligencia artificial, eh, el consenso entre los editores es que la inteligencia artificial debe de ser utilizada como una herramienta. Así como usamos Excel para hacer una gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos unos resultados, pues no nos vamos a un papel y lápiz y empezamos a hacer las barras de error, etcétera, ¿verdad? Podemos introducir los datos y la herramienta nos da esa visualización. Entonces, la inteligencia artificial nos debe de servir como una herramienta, a la mejor de búsqueda, a la mejor de, quizá, por ejemplo, a lo mejor preguntarle un par de ideas que nosotros tengamos, este, para que eventualmente nosotros podamos, en base al bagaje literario y conocimiento científico que tenemos nosotros, podamos nosotros darnos ideas de cosas que podemos hacer. Podemos hacer imágenes, claro, ilustrativas. Muchas de las imágenes que yo les mostré aquí son hechas por inteligencia artificial. Es contenido que yo generé, después se lo brindo a la inteligencia artificial y me puede hacer alguna ilustración como una herramienta, mas no lo utilizamos como generadora de conocimiento. Eso es la parte en donde no es ético. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una herramienta que nosotros podemos utilizar, mas no es una herramienta que nos deba de generar este, la innovación y contenido que tenemos. Eso debe de ser todavía una parte humana que desarrollamos nosotros y que nosotros tenemos la conciencia de que lo generamos de autoría propia. Ok, gracias, Rubén. Y vamos con nuestra última pregunta de la mañana. Y dice, ¿qué opinas de los preprints? Porque, por ejemplo, si la revista no acepta el preprint ya está en línea. ¿No se podría prestar a una especie de plagio o roba ideas? Gracias. Todavía hay controversia sobre eso, ¿verdad? Se supone que el preprint, yo no soy súper partidario del preprint, eh, porque sí, o sea, como dices, si ya está en el preprint y te lo rechazan, o sea, el preprint el preprint es como, pues no sé cómo explicarlo, es como un hashtag, ¿no? Si tú lo mandas a otra revista, ese preprint sigue estando y eventualmente en la revista que te lo aprueben, pues ya ese preprint va a salir y ahora ya va a estar, ya va a ser parte de la revista. Pero sí tienes razón, o sea, tú estás exponiendo tus datos y todavía no es parte del conocimiento científico porque todavía no ha sido revisado por pares. Pero los preprints también puede ser una gran, lo que sí es que si tú ya lo publicaste en el preprint y son datos correctos, tú ya eres el autor principal de esos datos, ¿verdad? Si alguien más lo saca en un artículo después y ya estaba en tu preprint, ese conocimiento es tuyo. Se le puedes pues poner una queja de autoría al autor si él publicó datos similares a los tuyos, cuando los tuyos salieron primero en el preprint, ¿sí? O iguales a los tuyos. Entonces, ahí sí es una parte, en donde tú te beneficiarías, porque eso ya se ve que ya lo hiciste. Ahora, no está cribado o no está curado por el peer review, pero esos datos tú ya los hiciste y los demostraste, ¿sí? Entonces, pues es una delgada línea. Todavía no te puedo decir si es bueno o no. Creo que
Se dio mucho en el COVID. En el COVID, como toda la ciencia iba muy rápido, la gente publicaba preprints porque querían ser los primeros pues justamente en eso, en los pioneros en haber encontrado algo y, y también en otras áreas, a lo mejor un área muy activa, que estás ahí a la par con diferentes colegas compitiendo, pues sacas el preprint y, y ya tú eres el primero en la autoría. Más todavía no es parte del conocimiento científico hasta que no este, recorre el proceso de revisión por pares. Perfecto. Muchísimas gracias, Rubén. Creo que ya estamos fuera de tiempo, pero hemos recibido muy buenos comentarios, te han saludado muchísimo, quedan preguntas de todas maneras para las próximas sesiones. Recuerden que el próximo 20 de octubre, Rubén nos estará hablando sobre las estrategias para publicar con éxito tu investigación en una revista científica, entonces probablemente todas las dudas que tienes se despejarán en la próxima sesión y los invitamos a que nos acompañen el próximo 20 de octubre y también en todas las actividades que tenemos desde ACS y ACS Publications. Entonces, nuevamente agradecerte, Rubén, por este espacio, por todo tu conocimiento y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego a todos, que estén muy bien, feliz día.